Pues muy buenas tardes, volvemos a la carga con un nuevo coloquio en el Jacobino en vísperas de las elecciones del 23 de julio y en esta ocasión contaremos con la presencia de Eduardo Madina, exdiputado socialista, conocido por todos, comprometido con la defensa de los derechos y libertades, con el progreso y sobre todo también con la batalla contra el nacionalismo durante los años, digamos, de plomo en Euskadi. Así que en primera instancia pues, presentarte, es un auténtico honor y gusto tenerte hoy entre nosotros. Un placer, muchas gracias por haberme invitado. También tendremos, como viene siendo habitual, a nuestro contertulio Guillermo. Guillermo es abogado laboralista y director de nuestra plataforma y también es un placer tenerte aquí entre nosotros. Nada, un honor sobre todo estar con Eduardo, un placer. Y ya por último, nada de esto sería posible sin Lucía Verdavío, que es la persona que me ayuda a encauzar este coloquio y que me ayudará, pues evidentemente, como he dicho con anterioridad, a moderarlo y a conducirlo para que dé buen puerto, que con los analistas que tenemos de bien seguro será así. Y para empezar, me gustaría preguntarte, Eduardo, porque repasaba un poco tu spot en las primarias, las que te presentaste contra Pedro Sánchez en el Partido Socialista, y sobre todo, como de algún modo u otro se ponía el foco en una suerte de resignación que observabas en aquel momento en el partido. Me gustaría partir preguntándote si crees que esa resignación se ha mantenido con el paso de los años o si en la actualidad observas un proyecto de país. No, yo creo que aquel era un momento, un estado de ánimo muy concreto. Acabábamos de perder las elecciones europeas, había dimitido Rubalcaba, que fue un grandísimo líder político que tuvo este país y un gran secretario general del Partido Socialista. Se convocaron unas primarias básicamente porque, bueno, al final se tomó la decisión de que la gente votara. Aquella frase de un militante, un voto, empujó en esa dirección. Y ya se resolvieron como se resolvieron. Yo perdí, ganó Pedro Sánchez y perdió también José Antonio Pérez Tapias, un profesor de la Universidad de Granada, que luego terminó por salir del PSOE, pero que en aquel momento tenía una voz relevante dentro de Izquierda Socialista, etcétera. Y creo que el PSOE atravesó a partir de ahí por muchos momentos, diría que ciertamente turbulentos. La consecuencia final fue que llegó al gobierno, y cuando uno llega al gobierno, los estados anímicos, incluidos los de la resignación, quedan atrás y se transforman en otra cosa, ¿no? Así que creo que indudablemente en los 8 o 9 años el PSOE pasa por distintas fases y distintas pantallas, y la que recorre actualmente yo creo que es ya muy distinta de aquellas primarias. Sí, yo quería preguntaros sobre las propuestas, bueno, el panorama actual de la izquierda en esta campaña electoral. Vemos que por lo menos las propuestas de izquierda se sustentan sobre dos pilares. Por un lado, una batería de ingenuidades económicas como la herencia universal o la reducción de jornada laboral, que son propuestas a priori muy ambiciosas, pero que tienen poco aterrizaje práctico, por lo menos no definen muy bien cómo llevarlas a cabo. Y por otra parte, una gran exaltación identitaria, ¿no? Lo estamos viendo con las diferentes formaciones que componen Sumar y el reciente acto en Aragón, ¿no? Donde se tilda el Estado español de Estado colonial con respecto a otros territorios en nuestro país, ¿no? Entonces, precisamente, pues siguiendo el hilo de esa resignación o conformismo actual de la izquierda, quizás quería preguntaros si pensáis que estamos atendiendo a una posible derechización de la izquierda y si el campo de acción de las formaciones progresistas de izquierda pues eso, ha de ser más ambicioso y asumir un papel más transformador. Yo creo que Europa atraviesa un ciclo de reacción conservadora, y si analizamos la composición del Consejo salen pues 5 gobiernos de izquierda, centro-izquierda, y 22 entre liberales, liberales conservadores, conservadores derecha, derecha extrema derecha, y mundos y planetas lejanos de difícil definición, como pueden ser, por ejemplo, Hungría, Polonia, etcétera, ¿no? Así que hay un viento de reacción conservadora que recorre Europa, ¿no? Un poco el fantasma aquel del manifiesto comunista, pues en este caso es un viento de reacción conservadora. Y creo que en el panorama actual hay distintas recetas de la izquierda en distintos países europeos de cómo enfocar la realidad actual. Yo creo que se define y se afronta mejor con un proyecto basado en 3 pilares fundamentales. El primero, el de la competitividad económica. La izquierda es también una teoría del crecimiento de la economía
tiene una propuesta para la economía, no solo para la redistribución del excedente, de la riqueza acumulada, sino que tiene una teoría de la producción y tiene una teoría de la competitividad, es decir, de la puesta en valor de la labor que las trabajadoras y los trabajadores hacen. En segundo lugar, con una tesis de cohesión social. El factor fundamental ideológico de la izquierda es la igualdad. Es decir, hay epistemología para aburrir aquí, si es la libertad, si es la igualdad. Yo creo que es la igualdad. Y los vectores de producción de igualdad básicamente están en los instrumentos de los que nos dotamos como estado de bienestar para generarla, para producirla, para comprenderla además como una variable de la justicia social. Una sociedad con altos niveles de cohesión social es una sociedad más justa, pero es también una sociedad más competitiva. No hace falta darle muchas vueltas para saber que una sociedad más educada y con menores tasas de enfermedad, con mayores niveles de salud, es más justa socialmente y más productiva económicamente. Y en tercer lugar es una teoría de la ciudadanía, de la pertenencia a través del verbo estar, no del verbo ser. En cuanto se está, se pertenece. No hace falta ser ni pasar ningún filtro de identidades nacionales para ser admitido en el club de los que pertenecen a esto. En términos de sociedad y de ciudadanía, quien mejor ha elaborado y ha construido y ha significado ha sido la izquierda, ¿no? Así que creo que es una teoría de la competitividad económica, de la justicia social a través de la cohesión social y de la pertenencia a través del verbo estar bajo el eje o la figura de la ciudadanía. ¿Se reacciona mejor ante este viento? No solo. Se propone mejor un proyecto de país sobre esos tres ejes que sobre teorías de la ultradiversidad, de la hiperfragmentación, de las recetas ultrafocalizadas en miles de espacios diferenciados, ¿no? Yo creo en esa tesis. La defendí en mi etapa en la dirección del PSOE, en la dirección del grupo parlamentario, y yo diría también que fue un eje fundamental de mi campaña en las primarias. Creo que la izquierda es eso y no puede dejar de serlo, ¿no? Yo creo que ahí Eduardo da en la tecla de una cuestión muy importante, es decir, la izquierda, cierta izquierda, se ha olvidado de su vocación de emancipación colectiva y de su carácter universalista. Es decir, la izquierda haría mal en olvidarse de esa vocación universalista y sustituirla por una miriada de causas particulares. Claro, cuando hacemos esta crítica, mucha gente infiere de ahí que es un planteamiento en el fondo reaccionario, es un subterfugio para conculcar derechos civiles, de tal suerte que los derechos civiles entrarían como en oposición con los derechos políticos, sociales o económicos. No, no es así. Es decir, una vocación universal de emancipación colectiva está perfectamente abierta a la ampliación de derechos, pero a través del ideal de ciudadanía en su versión más radicalmente democrática. Eso es. Es decir, y esto es muy pertinente que lo digas en tiempos en los que estamos viendo, obviamente, a un portavoz de Vox, por hablar claro, como Jorge Buxadé, planteando que la ciudadanía no es el DNI, es decir, que hay una serie de cuestiones prepolíticas, a veces étnicas, identitarias, religiosas, como si el catolicismo fuera, o un filtro católico fuera la forma de cribar la españolidad, pero hemos tenido formaciones políticas con un peso importante en la política española, respecto a las cuales creo que cierta izquierda se ha confundido, cayendo en una suerte de fascinación, a través de la fascinación identitaria nacionalista. Se ha blanqueado a determinados nacionalismos fragmentarios como progresistas, cuando precisamente cualquier filtro etnoidentitario, etnolingüístico, identitario de la ciudadanía, de tal manera que se estratifique la ciudadanía entre ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, pues no es el camino de la izquierda, ¿no? Yo creo que esa diferencia entre el ser o el estar, no hay que buscar la esencialidad identitaria. La españolidad no está en un frasco, como la catalanidad o la vasquidad. Tenemos que ir a un concepto político de ciudadanía. Claro que un DNI identifica a los ciudadanos españoles, no los 8 apellidos, ni vascos, ni catalanes, ni castellanos, ni españoles, ni la fe, ni la ausencia de fe. Es decir, la pluralidad cultural es inherente a una comunidad política democrática. Los otros dos pilares que decías me parecen también interesantes. Yo creo que la izquierda tiene que entender que estamos en un mundo complejo en el que parte de su programa histórico de emancipación se ha cumplido. Es decir, muchas veces la derecha nos cuenta, parece que son concesiones caídas del cielo, ¿no? Ni las 40 horas, ni la prohibición del trabajo infantil, ni los derechos sociales, ni los derechos laborales son concesiones dadivosas del poder, ni de un monarca absoluto, sino son conquistas y que responden a un pacto muy concreto, capital-trabajo. Pero luego hay otra parte del programa de emancipación histórico de las izquierdas que no se ha cumplido, ¿no? Y estamos en un contexto globalizado y yo creo que también esa competitividad hay que focalizarla bien, no
no a través de las teorías, creo, de tercera vía fracasadas, porque la igualdad es un patrón de la izquierda y también la libertad. Yo diría la igual libertad en esa buena tradición republicana, ¿no? La igual libertad. Y en sociedades muy injustas, muy desiguales, pues ya estamos viendo a dónde nos conduce eso. Nos conduce a la implosión social, ¿no? A la implosión de los estados sociales y democráticos de derecho. Muchas veces hay una parte de la derecha y una parte del liberalismo que yo creo que se queda en un plano formal, como si la ciudadanía operara en un plano formal, pero la ciudadanía creo que va mucho más allá del reconocimiento formal, ¿no? Sin derechos sociales, económicos garantizados, sin condiciones materiales de vida garantizadas, pues no somos libres, ¿no? Yo creo que estamos en sociedades muy desiguales y muy alejadas de que los ciudadanos sean igualmente libres. Termino diciendo que a mí sí me preocupa, obviamente, que frente a una reacción nacional identitaria que vemos claramente en la derecha, hay una parte de la izquierda que la confusión y sustitución del principio de igualdad por el principio de diferencia, siendo buena la diversidad, pero no la diversidad en derechos, porque eso nos puede llevar a la desigualdad o al privilegio, pues siga fascinada, ¿no? Y pongo ejemplos con lo decías, Lucía, con el ejemplo de sumar en Aragón, ¿no? Votar a sumar en Aragón es votar a la Chunta, o votar a sumar en Islas Baleares es votar a Aramés, ¿no? Y son propuestas de soberanía fiscal confederal, de ruptura de la unidad de redistribución. A mí me cuesta encajar eso en un criterio igualitario, que es el que nos debería mover a las gentes socialistas. Yo creo que hay muchas proximidades entre lo que creo que puede pensar Eduardo, porque le he leído y escuchado durante mucho tiempo, y lo que pienso yo en este caso. Además, creo que habéis, como bien decías tú al inicio de tu intervención, Guillermo, dado en la tecla ambos en cuestiones muy interesantes, pero vayamos por partes, porque a mí hay algo que me preocupa notablemente, y es evidentemente pues el auge de la extrema derecha. Y en este caso pues hacíais hincapié, vamos, con diferentes estilos, pero con un contenido muy similar, del esencialismo que está impregnando un poco a toda la derecha. Y en relación con esto, quizás una cuestión banal, pero siguiendo el orden de respuestas en vuestras intervenciones, me gustaría preguntaros por el eslogan que se está enarbolando en esta campaña del el que te vote chapote, sobre todo porque da la sensación de que hay como dos posturas enfrentadas. En primera instancia, pues la de Consuelo Ordóñez, que efectivamente pues lo que viene a señalar es que esto no es más que la banalización del terror, y en segunda instancia pues la postura de gentes como Rafael Hernando, que prácticamente parece que tiene una suerte de habilidades extraordinarias que les permiten conocer qué dirían las víctimas en los contextos actuales. Así que no sé qué os parece, digamos, este eslogan o este lema de campaña que están empleando tanto Partido Popular como Vox, y cuál es vuestra posición al respecto, en definitiva. Bueno, diría que me interesa más el fondo del asunto, ¿no? Que el debate, lo que opine Rafa Hernando y tal, tiene todo mi respeto, pero me conmueve menos. El asunto de fondo, digamos, creo que tiene parte de que hemos tenido una relación muy tensa con el pasado del terrorismo de ETA, en el sentido de que no hemos sabido fijar unos fundamentales de memoria básicamente consensuados, en el sentido de que sigue siendo una especie de pasado incómodo en disputa, donde además las ciencias sociales han alcanzado consensos científicos obvios y la política no ha sido capaz de hacerlo, porque sigue siendo un territorio electoralizado y que tiene asimetrías de mirada, ¿no? Yo diría que todos estos que gritan que te vote Chapote, yo nunca les vi por allí cuando Chapote nos mataba. Creo que no hemos hecho una lectura de país correcta, en el sentido de saber bien qué pasó, qué significado tiene toda la experiencia de los 50 años de una sociedad sufriendo terrorismo estructural que nace en la sociedad, que se legitima en una parte de la sociedad, que se argumenta en una esquina de este país, que algunas ideas políticas tienen más valor para quienes las tienen que las vidas humanas, o que, por ser exacto, algunas vidas humanas, ¿no? O sea, esa distorsión en los sistemas de comprensión humanista, que tienen unos cuantos siglos en Europa, produjeron o se vieron muy afectadas por un fallo de sistema de valores en Euskadi, donde algunas ideas para algunos tenían más valor que las vidas humanas. Por tanto, es un aviso del pasado bastante serio, como para andar en estos juegos tan pequeños de banalizaciones menores, de campaña electoral, de plazas de toro gritando en Pamplona, como vi el otro día, etcétera, ¿no? Cuando lo escucho pienso mucho en las víctimas de ETA, especialmente que fueron asesinadas por Chapote, que digamos que no fueron pocas. Y me pregunto qué mueve éticamente y qué valores son los que te llevan a gritar un día eso. Y a minusvalorar el daño que puede hacer a quienes Chapote hizo tanto daño, ¿no? Tengo dudas de cuáles son esos senderos mentales y esos senderos de valores, esa racionalización de ese cántico y de esa idea y de ese eslogan.
yo no jugaría con algo tan difícil y tan de sangre, ¿no? Creo que cuando juegas con ello, solo lo haces si no lo conoces. Si lo conoces, no juegas. Y todos los que cantan y dicen eso, no lo conocen. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Me parece un chapoteo y una banalización pues muy peligrosa, ¿no? Realmente desalentadora, ¿no? Me quedo con otros ejemplos, ¿no?, de lo que está pasando recientemente. Parece que hay un cierto consenso en el debate público de que un tema tan sangrante como este, ¿no?, respecto al cual se ha prescrito con demasiada frecuencia amnesia, ahora cierra la librería Lagun, ¿no?, que ha sido una referencia de combate democrático contra dos dictaduras concatenadas, ¿no?, los mismos que destrozaban los escaparates de Lagun, los fascistas de los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? Pues posteriormente fue esa misma gente que estuvo en la lucha democrática, en la lucha contra el franquismo, contra la dictadura, sufrió en los ataques sistemáticos de esos otros intolerantes y totalitarios, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de memoria, de dignidad, de integridad que tenemos pendiente de hacer realmente, y que es mucho más edificante que todos estos griteríos, creo que inmundos. Cuestión distinta es que algunos, obviamente, entendamos que dentro de ese proceso de memoria, y que vamos a decir aquí delante de Eduardo, ¿no?, que lo sabe mucho mejor que nosotros, se recuerde no solo los medios criminales y totalitarios de aquellos que entendían que algunas ideas estaban por encima de algunas vidas humanas, como muy bien has dicho, ¿no?, sino yo creo que también había un proyecto político en la antesala de lo antidemocrático, directamente de lo antidemocrático, de lo anticívico, de lo antigualitario, de aquellos que pensaban precisamente que estaban ungidos por una potestad muy poco cívica, muy poco ciudadana, de cribar quién era buen vasco y quién era mal vasco, ¿no?, en un concepto que a veces lindaba con la etnicidad, ¿no?, de la vasquidad, en virtud a la cual, por ejemplo, pues un socialista como Eduardo Madina formaba parte de los malos vascos, de los vascos impuros, de los vascos sospechosos, de los vascos susceptibles de ser expulsados, ¿no? Tenemos que hablar mucho todavía en materia de memoria del éxodo vasco, ¿no?, de toda aquella gente que directa o indirectamente se tuvo que ir, ¿no?, por amenazas directas o porque las vidas se convirtieron en vidas directamente insoportables, ¿no?, insoportables de ser vividas en libertad. Entonces yo creo que sí que hay una serie de ideas que eran ideas nacionalistas, que eran ideas étnicas, que eran ideas identitarias, que eran ideas muy reñidas con un concepto democrático y pluralista de una sociedad política democrática. Yo alguna vez te he escuchado hacer pedagogía frente a esos conceptos de pueblos prepolíticos, étnicos, que les gustan y que les fascinan, aparte de nuestra presunta izquierda, que es lo que más llama la atención. Has hecho pedagogía democrática del concepto de ciudadanía, en el que nos sentimos más cómodos todos, ¿no?, que cada uno se sienta lo que quiera, ¿no?, porque las identidades, ¿no?, como decía Maluf, ¿no?, las identidades, hay que prevenirse de las identidades asesinas. Las identidades son cambiantes, son plurales, son compartidas en un Estado democrático. Ahora bien, nos sintamos lo que nos sintamos, ¿no?, está mal, ¿no?, utilizar gentilicios, ¿no?, de conciudadanos nuestros para expulsar, ¿no?, para establecer, usted no es realmente de aquí, usted es un maqueto, usted es un cacereño, usted es un charnego, ¿no?, en otras latitudes, ¿no?, o usted es un mal español, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar, no solo, obviamente, el perius democrático y ético, ¿no?, de los medios totalitarios, sino también de los fines, ¿no? Yo creo que los fines de algunas políticas nacionalistas pues son difícilmente compatibles con ese concepto de ciudadanía democrática. Y ahondando un poco en lo que comentabas, en el asunto de los fines, a mí me gustaría plantearos, sobre todo en un momento donde está tan discutida la posición que debe mantener la izquierda con el nacionalismo, y que en esta legislatura da la sensación de que con algunas medidas, y siendo prudente, como la reforma del Código Penal o las declaraciones recientes del delegado en Madrid, ¿cuál debe ser la relación de la izquierda con el nacionalismo? Porque si bien se habla que con determinadas concesiones pues puede haber un silencio parcial, o con ellas pues se consigue apaciguar sus fines máximos, que es decir, la secesión, la ruptura de la ciudadanía, en definitiva, la privación de los derechos tanto cívico-políticos como sociales, no tengo del todo claro que dar pan y trigo, emulando un poco las palabras de Aitor Esteban, sea la fórmula, más que nada porque se crea como una suerte de desatendidos. No sé, que da la casualidad que, por ejemplo, en casos como Cataluña, pues la mayoría de la población, o somos la mayoría, que nos sentimos un tanto excluidos de estar representados en el arco parlamentario. No sé si observáis que en la actualidad pues da esta sensación, ¿no?, como que la izquierda ha renunciado en determinados casos a dar la batalla política contra un proyecto político eminentemente reaccionario.
como es el nacionalismo? Bueno, a ver, yo diría que nuestra Constitución no es una Constitución militante y por tanto da espacio incluso a todos aquellos en el debate político, en el juego democrático, en el debate institucional, que no la comparten y que la quieren cambiar. Otras democracias que citamos todos los días como sistemas de referencia son militantes y no permiten una elasticidad como esta, ¿no? Yo creo que parte de la virtualidad de nuestro sistema democrático tan estrecho y de nuestra historia política, por decirlo mejor, tan estrecha durante tanto tiempo, este es un espacio político, el de la democracia actual, nacida del 78, muy amplio y muy generoso en el sentido de que permite pluralidades que definen bien el enorme tamaño de la pluralidad de la sociedad española, que yo la veo siempre en contra de los que en mi lugar de origen, el País Vasco, siempre vieron la pluralidad como un problema. Yo la vi siempre como una gran oportunidad de heterogeneidad, riqueza cultural, crecimiento, vamos a decir, interrelaciones muy positivas que nos hacen ser sin duda uno de los países más interesantes del mundo a todos los efectos, ¿no? Así que yo no tendría tanto problema en eso. Más bien me preocupa a la izquierda en la construcción de una idea propia, de país y de sociedad. Y a veces la veo y otras veces me cuesta más verla. Es verdad que ya no me fijo tanto, como cuando estaba y era diputado del PSOE, o estaba en la dirección federal del PSOE, o todo aquello. Vivía obsesionado en la idea, ¿no? De la idea para transformar con ello y alcanzar una sociedad española y una España de mañana mejor que esta, que nos han dado, que hemos tenido la suerte de recibir ya en sistema democrático iniciado, etcétera, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el nacionalismo, hay distintas formas de entender los nacionalismos de las distintas comunidades autónomas. Hay algunos que tienen más o menos intensidad. A lo largo del tiempo ha habido más o menos intensidad y, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que se ha hecho cargo de la gobernabilidad de España mucho más de lo que les gusta reconocer. Han sido claves en la formación de mayorías con presidentes de izquierdas, presidentes de derechas, han formado parte desde el principio del recorrido democrático, ¿no? Por tanto, son un producto profundamente institucionalizado en el día a día del funcionamiento del Estado, en el día a día de las Cortes Generales. Son Estado en el País Vasco, llevan 40 años gobernándolo y aunque han tenido distintos momentos, no es lo mismo Ardanza que Ibarretxe, no es lo mismo los gobiernos de coalición del ciclo antiterrorista del Pacto Ajuria Enea, Ramón Jáuregui y José Antonio Ardanza, que el ciclo de Ibarretxe, donde las alianzas fueron otras. Todo el mundo tiene momentos por los que va pasando, ¿no? Las historias de los partidos con mucha historia detrás, pues tienen capítulos distintos, ¿no? Me preocupa más el proyecto propio que la relación con los demás, porque si el proyecto propio es un proyecto de mayorías, el valor que tiene o que ha alcanzado la relación con los demás baja mucho de peso, se diluye mucho, es mucho menos determinante. El comportamiento de los otros empieza a determinar mucho menos en tu propio comportamiento. Y esa vocación de mayoría es de mayoría amplia, es la que a veces dudo de si hemos perdido o no hemos perdido, y estoy pensando en el PSOE, sí. Claro, vamos a ver, yo es que enmendar nada a Eduardo sobre el Partido Socialista, pues yo también lo veo. Yo también veo a veces un desplazamiento, pero yo creo que no es privativo del PSOE, yo creo que afecta a toda la izquierda. Y yo creo que tampoco es privativo de España, aunque en España hay una particularidad muy específica, que yo sí creo que es una determinada condescendencia con un proyecto que obviamente puede caber en la Constitución española del 78, pero que es un proyecto que en muchos casos es antitético al de los valores igualitarios, que es absolutamente antitético al de los valores de fraternidad, de solidaridad interterritorial. Yo creo que a veces ha habido no solo una condescendencia excesiva, sino una confusión de proyectos, ¿no? Una confusión de proyectos preocupante, porque claro, bajo el pretexto de que para conformar mayorías de gobernabilidad tenemos que contar con Esquerra Republicana y con Bildu o con otros partidos políticos, como bien has dicho, ¿no? Profundamente institucionalizados, porque el PNV, bueno, podrá decir lo que quiera, pero ha sido clave en la gobernabilidad, no solo con las izquierdas, ¿no? También con el Partido Popular. Podemos recordar los célebres pactos del Majestic, qué decir de la ya extinta, parece, Convergencia y Unión, ¿no? Y claves en la gobernabilidad hasta tal punto de que su relación ha sido muchas veces lindante con la extorsión, ¿no? Con la búsqueda siempre del mejor derecho, ¿no? Del privilegio, ¿no? De la concesión, donde la idea de bien común, la idea de interés general estaba completamente desplazada. Pero a mí no me sorprende eso de los partidos nacionalistas, que tienen una agenda propia, que nos puede gustar o no. A mí no me gusta absolutamente nada, no descubro ningún Mediterráneo con ello, pero claro, cuando la izquierda cae en concesiones para mí muy excesivas que confunden su razón de ser en ideas tan extravagantes como
para mí, como el federalismo asimétrico, como una visión casi confederal, con la asunción de derechos históricos. Fallecía recientemente un amigo tuyo, ¿no? Eduardo Antonio Unzalu, que yo creo que ha sido clave, ¿no?, en la explicación desde la mejor izquierda vasca, en su libro Ideas o Creencias, ¿no?, sobre cómo no nos tenemos que confundir, cómo el proyecto de los nacionalistas pues está en última instancia muy reñido, ¿no?, con el del socialismo, con el de la unidad de justicia y redistribución, con la de que más allá de las identidades culturales, el socialismo no debe hablar la lengua de las identidades culturales, sino de la pluralidad democrática y de la igual libertad de todos los ciudadanos. Y claro, algunas ideas como derechos históricos, como la propia foralidad, que yo entiendo que el Partido Popular o Unión del Pueblo Navarro, pues en su razón de ser histórica e ideológica, se sientan cómodos con los conceptos de foralidad o de derechos históricos de los territorios forales. Pero desde una perspectiva socialista, dentro del Partido Socialista o fuera, yo como socialista fuera del Partido Socialista, como muchos socialistas que estamos en el Jacobino, en el ámbito socialista, pero no dentro del Partido Socialista, y yo creo que también gente dentro del Partido Socialista no se siente cómodo con esa simbiosis a veces de proyectos o con esa confusión excesiva de proyectos. Yo creo que el nacionalismo, en diferentes gradaciones y en diferentes identidades, si tiene un corte etnoidentitario, etnolingüístico, esencialista, si busca la raíz del origen nacional en el origen de los tiempos y pone por encima los derechos presuntos de las tierras y de las identidades respecto a los derechos de los ciudadanos, pues va a chocar frontalmente con un proyecto de emancipación, que es el proyecto de las izquierdas, ¿no? Yo, por tanto, creo que ahí hay un choque. Sí que entiendo que por determinadas cuestiones históricas había una confusión de proyectos, de alianzas estratégicas concretas frente al fascismo, que ha hecho que entendamos que los aliados contingentes son elementos casi simbióticos en cuanto al proyecto político, ¿no? Pero yo creo que no lo son, ¿no? Porque quien pone por encima el derecho propio al derecho común y el privilegio a la igualdad, pues casa mal, ¿no? Con las izquierdas, casa mal con el proyecto de las izquierdas, sobre todo si quiere recuperar esa vocación mayoritaria, que como dices, eso es importante, ¿no? Porque la izquierda se tiene que dirigir, tiene que tener un proyecto de lo común, no un proyecto de lo particular. Cuando la exacerbación de lo particular socava lo común, tenemos un problema. Yo creo que de eso no es ajeno el PSOE, ¿no?, de Pedro Sánchez, por así decirlo. Bueno, y ya para terminar, hoy leía en El Mundo a Josu de Miguel y cito textualmente, decía que cuando las propuestas no movilizan se recurre a las emociones y entre las emociones destaca el miedo, ¿no? Dando por sentado que yo creo que aquí todos tenemos bastante miedo en general ante el exponencial avance de las fuerzas reaccionarias ultraderechistas, tanto en el ámbito nacional como internacional, europeo sobre todo. Y teniendo en cuenta que es precisamente en este contexto, yo creo, en el que se encajan las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en El Diario sobre lo que está en juego en estas elecciones no es tanto la alternancia política, sino la democracia misma, quería preguntarte, Eduardo, si tú compartes con el presidente si verdaderamente lo que está en peligro en estas elecciones es la democracia. No, yo creo que no. Yo creo que la alternancia además es una señal positiva de la salud de una democracia. Y creo que en la democracia española y en España cabe una fuerza como Vox, aunque este país no quepa en una fuerza como Vox. Porque mucho de lo que vive aquí dentro, de esto que llamamos España, de este espacio público que llamamos España, no tiene sitio en el modelo de país que Vox defiende. Estoy pensando en identidades, en sentimientos, en ideas políticas, en orientaciones sexuales, en modelos de familia, en colores de piel, en creencias religiosas, todo eso para los de Vox. Hay muchos espacios que no caben, ¿no? Así que creo que haríamos bien como país en evitar que este partido político, un neofascismo ultranacionalista de extrema derecha, toque gobierno y modifique los códigos de convivencia y la naturaleza misma de nuestra sociedad. Pero yo creo que en estas elecciones se juega la composición de un parlamento y las mayorías de un parlamento. Y además conviene defender que toda configuración de ese parlamento es igual de democrática que cualquier otra. Es más, el sistema democrático se defiende mejor cuando uno ha perdido unas elecciones y lo sigue dando como válido. ¿Cómo se comportan los que pierden? Esta es la clave de la estabilidad y la continuidad en el tiempo de los sistemas democráticos. Así que creo que cuando se elige un parlamento, en el fondo es la democracia misma operando, ¿no? Nos puede gustar más el resultado. Yo quiero que gane el PSOE y quiero que siga el PSOE gobernando y espero que Vox nunca influya en este gobierno.
Ya se supone esto de mí porque soy militante del PSOE, entonces no descubro tampoco, como dice, ningún mediterráneo. Ya sé que es así. Pero se elige un Congreso de los Diputados y un Senado, que a partir de ahí elegirán o investirán a un presidente del gobierno y arrancaremos en una legislatura más. Es más, Vox ha venido a cambiar la democracia española, seguramente. La democracia cambiará antes a Vox. El sistema institucional y la consolidación de esta democracia, nacida del Pacto del 78, cambiará antes a Vox. Y será historia a más velocidad de la que pensamos. Dentro de un tiempo diremos en conversaciones, ¿os acordáis de aquellos de Vox? Va a pasar. Lo que tenemos es que tener la confianza suficiente en el funcionamiento del sistema y a poder ser un proyecto político ganador para convencer a 10 millones de ciudadanas y de ciudadanos de que voten un proyecto de modernización, de progreso social, de igualdad, de justicia social, etcétera, etcétera, que suele ser el mejor camino que España ha recorrido. Cada vez que ha hecho eso, ha avanzado enormes pasos adelante hasta igualarse, fijaos en qué pocos años, en 40, es un país, en 40 años de recorrido, 43 años de recorrido, es un país homologable a las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial 40 años antes. Homologable en prácticamente todos los parámetros, algún desajuste tenemos, pero somos un país equiparable, situado entre las 20 democracias mejores del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que sí, creo que hay un Parlamento en juego. Nada más, pero nada menos. No sé si quieres añadir algo más, la verdad que ha quedado un coloquio muy enriquecedor y muy satisfechos. Como decía Eduardo, además, una de las cosas que me ha llamado la atención sobre el programa de Vox, que ha pasado bastante desapercibida, es su dantesco programa económico, ¿no? Porque el populismo identitario, pero luego un programa profundamente antisocial, un programa rabiosamente neoliberal, ¿no? Yo estoy un poco en la línea de lo que dices. A mí me gustaría que se recupere ese proyecto mayoritario de las izquierdas, sobre todo porque claro, yo creo que Vox no es ajeno de los hechos acontecidos en el año 2017, no es ajeno. No hay tanta gente que tenga una visión tan estrecha, tan excluyente, creo en España, ¿no? Tantos millones de personas como han tenido. No creo que represente 52 diputados la correlación real de fuerzas. Vox no es ajeno a los hechos de 2017. Yo creo que la izquierda tiene que explicar de la misma manera que es un peligro reaccionario a aquellos que quieren bloquear esa idea de ciudadanía a tanta gente que está intentando acceder a la misma, de la misma suerte. Yo creo que no es progresista, no forma parte del proyecto de las izquierdas aquellos que a los que ya tienen la condición de ciudadanos quieren extranjerizarlos, ¿no? Ese proyecto nacional, identitario, fragmentario, no puede ser parte del programa de las izquierdas. Si tenemos eso claro, yo creo que le cerraremos el paso enormemente a Vox y además nos armaremos de argumentos para señalar que entre nacionalistas y entre identitarios excluyentes anda el juego, ¿no? Porque yo creo que los nacionalismos al final, sea cual fuere su perímetro, se parecen mucho. Los nacionalismos yo creo que se parecen mucho. Pues con esa esperanza y habiendo resuelto todas nuestras dudas, creo que cerramos aquí ya este coloquio. Daros las gracias a todos, sobre todo a ti, Eduardo, por tener la predisposición y la amabilidad de estar aquí. Esperamos volverte a ver pronto en otra ocasión porque ha sido un auténtico gustazo y tanto a Guillermo como a Lucía por acompañarme y hacer del Jacobino pues un espacio plural, enriquecedor y de donde se pueden sacar conclusiones de cara a los próximos comicios electorales. Así que muchas gracias a todos por seguirnos y hasta la próxima. Gracias. Por todo.